contacto a esta hora con la diputada chilena Carolina Marzán, una de las impulsoras de la ley TEA, quien de hecho fue mencionada en el discurso del presidente de la República, la única parlamentaria mencionada, dio su nombre, dijo, a partir de su nombre, agradecer la transversalidad con la que esta ley había sido efectivamente acogida en el Congreso. ¿Cómo está, diputada? Hola Lucía, muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta. Siempre se dice en el fútbol, yo escucho que cuando un partido de tu preferencia gana, al otro día dices que algo así como que el pan amanece más crujiente o el café más sabroso. Bueno, yo hoy día estoy con esta tacita hermosa que me regalaron ayer, una de las tantas organizaciones que estuvo presente. Ellos son de TEA Talca, pero hubo organizaciones a lo largo de todo el país que se han movilizado desde el corazón, desde la carencia también del Estado, desde el abandono, desde la invisibilización, para ya poder ayer, como dijimos, darle vida y ponerle alma a esta ley, que es recién el inicio de un camino. Perfecto, diputada. ¿Cuáles son los diagnósticos que existían en el país también sobre, por ejemplo, las investigaciones en torno a la presencia de precisamente este trastorno de espectro autista, el TEA, en diversas generaciones de nuestra sociedad, como para impulsar esta ley? Mira, yo creo que justamente eso es uno de los factores que a las organizaciones, a las familias las impulsó a moverse de manera tan fuerte. Que no existe, por ejemplo, no existen estadísticas, no existen catastros, no existen porcentajes o investigaciones que puedan hablar y dar certeza del autismo en nuestra sociedad, en nuestro país. No se sabe por qué ha aumentado tanto los nacimientos de niños o niñas con autismo, pero también por otro lado, como no tenemos un registro o un estudio de prevalencia, está también como en la nebulosa hasta el momento el tema de que si es porque por la ley se ha manifestado también o las personas se han sentido más empoderadas o más acompañadas para decir que tienen un niño o una niña o un adulto o adolescente en su familia que tiene autismo, porque esto también genera o les ha generado a la familia al momento del diagnóstico, que muchas veces es tardío, como describen ellos, duelo que es tremendo. Se aíslan y se sienten profundamente solos porque no hay como redes de acompañamiento a nivel de salud y a nivel de Estado. Salvo las organizaciones que por esta ley y por todo el trabajo que en realidad hace años que venían realizando, se han visto contenidos y se han visto empoderados. Entonces, todo es muy de las organizaciones, investigaciones que ellos hacen, el diagnóstico es muy tardío, muchas veces lo que hace que sea mucho más difícil poder abordar a una persona de cualquier grupo etario diagnosticado con autismo, porque además no necesariamente el diagnóstico llega en la edad que debería ser, que es cuando es muy pequeñito, sino que muchas veces se han dado cuenta familias, adultos que viven y que diagnostican a un pequeñito o pequeñita quizás de su familia, que ellos toda la vida fueron autistas. Claro, la ley habla de la transversalidad, ¿no es cierto? También desde la que se debe abordar esta materia. Yo mencionaba, es una materia de salud mental, pero también es una manera de entendernos como sociedad, porque involucra otros ámbitos, la educación, el trabajo. ¿Qué cosas contempla esta ley? Mira, cuando hablamos de abordaje integral es justamente eso que tú decías. No solamente es un tema de salud, sino que además es un tema social que es muy fuerte. Pensemos que los testimonios, desde donde surge la iniciativa y desde donde empezamos nosotros a trabajar este proyecto en el Congreso hace ya 2 años atrás, esta ley en el Congreso hace 2 años atrás, fue justamente porque las consecuencias o las formas de manifestarse el autismo son distintas. Esto es amplio y varía de acuerdo a cada persona, porque hay personas con autismo que se les manifiesta, estoy hablando de manera súper simple. Yo creo que sería súper interesante quizás ya en lo más médico a lo mejor hablar justamente con una neuróloga o con alguien que esté dedicado al trabajo, pero
algunos son muy introspectivos y otros son muy extrovertidos. Entonces, por dar un ejemplo muy simple, algunos sociabilizan muy bien, a otros les cuesta mucho, de acuerdo al grado también en que se le manifieste este trastorno. Entonces, ¿por qué a nivel de salud, por un lado está el tema del diagnóstico, y a nivel social, por qué ha habido un maltrato de nuestra sociedad hacia las personas con autismo que es tremendo? Mira, los testimonios más frecuentes que nosotros escuchamos de las madres, padres o tutores, que por ejemplo, al ir a un supermercado, los niños con esa bulla excesiva de los supermercados, de las ofertas, de la música, en fin, de todo lo que sucede, de la misma gente que va a comprar, se descompensan, porque tienen una percepción sensorial que es distinta al resto de las personas. Entonces los sonidos los escuchan más fuertes, los sabores más intensos. Mira, un papá relataba que a su hijito siempre le decían que era mañoso, y como con mucha poca empatía, porque al niño no le gustaba comer arroz. Y resulta que cuando él decía, tiene tanta sensibilidad que al comer arroz es como si estuviera con tachuelas, con cosas que le clavan dentro de su boca. Por eso también la alimentación hay que ajustarla, y ahí los padres han hecho un trabajo tremendo. Entonces, y a nivel educativo ha sido también muy, muy desgarrador, porque están desde testimonios desde que no, su niño es raro, su niña es extraña, no se comunica, le dan pataletas, cámbielo, lléveselo de aquí. O sea, los obligan a sacarlos de los establecimientos educacionales, entendiendo que para todos y todas es un derecho en nuestro país. Y te cuento, mira, yo creo, Lucía, no sé si me permites, por favor, que cuando uno habla de la ley, generalmente la ley establece derechos, protección, resguardos, en fin, pero cuando tú le das historia a estos resguardos y protecciones y ves el origen, entiendes, o uno lo siente en la piel, por qué esto fue necesario. Yo he oficiado, he fiscalizado mucho maltratos de establecimientos educacionales hacia niños o niñas con autismo, y recuerdo dos casos particulares que yo creo que han sido como los que te tienen ahí en tu imagen y que se vienen de manera muy frecuente. Un pequeñito que en tiempos de COVID, cuando todos estábamos obligados a usar mascarilla, llegó, tenía 6 años, y llega a su establecimiento educacional, y esa vez, porque sabían las profesoras que trabajaban, que el pequeñito no resistía a la mascarilla porque era como tener una cosa dura en su cara, y entonces obviamente pequeñito no tenía problemas en asistir sin su mascarilla, y con los resguardos, por supuesto, del establecimiento. Y ese día coincide que llega la sostenedora, la directora, no sé, y decidió que el niño no entraba. Si no usaba mascarilla, la mamá le explicó, mi hijo tiene autismo, no puede, porque es como si tú le pusieras algo muy duro, algo que le duele, que le molesta. ¿Sabes que lo dejaron en verano, al sol, en un patio inhóspito, a pleno sol, con un banco? A mí me mandaron una foto, y fue tremendo. Como una tortura. Entonces, sí, y yo decía además que por eso esta información, si bien proviene desde Chile ante la promulgación de esta ley efectuada ayer por el presidente Gabriel Boric, es algo que también probablemente sensibiliza a muchas familias de Latinoamérica que nos están viendo a esta hora, porque conocen o su propia realidad o la realidad de otros niños o niñas o de adultos que hoy toman conciencia de lo que les costó efectivamente insertarse socialmente o laboralmente, porque tenían, claro, porque usted está hablando de casos que quizás son los más graves o los más dramáticos, pero el espectro autista habla incluso de niños que tienen sencillamente gustos distintos a los comunes y que no son incluidos o que son mirados, como usted señalaba, como raros por otros, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos también de la importancia de que tiene una ley, no solamente en términos de avanzar en diagnósticos y todo lo que tiene que ver con la implementación de, por ejemplo, tratamientos de salud, sino que también el cambio social que nos invita a hacer, a reconocer. En ese contexto, muchos proyectos de ley terminan en leyes
que tienen muy buenos nombres, que son muy aplaudidas por la sociedad, pero que no necesariamente logran implementarse por falta de recursos o de fiscalización. En ese contexto, esta ley nos invita a avanzar en qué línea también, diputada, porque sabemos que es una ley que recoge nuevos conceptos, que nos instala este tema en sociedad, que garantiza derechos, pero sabemos también que para garantizar esos derechos se necesitan recursos, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde habría que avanzar también para luego fortalecer la fiscalización e implementación también de esto? Bueno, lo primero, Lucía, y eso qué bueno que me lo preguntas, porque esta ley, y hay personas que de manera muy maliciosa y muy ignorantes o muy dañinas han tratado de decir que esta ley es vacía porque no tiene recursos. Esta ley tiene recursos, viene con recursos, son más de 60.000 millones de pesos que se van a implementar. Es muchísimo dinero para un proyecto que además partió como una moción parlamentaria, entendiendo que nosotros no tenemos facultades sobre los recursos del Estado y por eso fue tan importante el apoyo del Ejecutivo. Y ahí aprovecho de mencionar, porque hay que ser justo, sacar esta ley adelante fue un compromiso de gobierno, o sea, de campaña del presidente, de nuestro actual presidente Boric. Entonces, no, era la forma también en que, y por eso insistimos tanto en que él cumpliera su promesa en el fondo, porque si no, no íbamos a tener los recursos. Y se tienen los recursos, bueno, y esto se tendrá que pelear o discutir año a año después. Ajá. En la ley de presupuesto, eso por un lado, pero también yendo un poquitito para cerrar lo que me decías anteriormente de la intersectorialidad y que es re importante, los establecimientos educacionales van a tener que capacitar a todos sus trabajadores en protocolos, en trato digno, en cómo abordar a una persona con autismo, cómo saber si un niño o una niña en etapa escolar quizás pueda estar dando luces de algún grado de autismo, no para diagnosticar, sino que para estar atento, para encender alarmas, y porque ahí el MinSal, el Ministerio de Salud, en colaboración y en acuerdo con el Ministerio de Educación, van a elaborar medidas para que desde los establecimientos educacionales se pueda avisar y se pueda derivar a este niño o niña para que se le hagan abordaje y se pueda detectar o no autismo. A eso hablamos de cuando hablamos del abordaje integral. Pero también lo otro que es muy importante es que se van a capacitar a todos los profesionales, en este caso, y asistentes de la educación, para que tengan herramientas, y que eso es fundamental para apoyar a las personas con TEA, para que exista una verdadera inclusión y acompañamiento en su ciclo educacional. Y eso es fundamental y se va a tener que estar año a año también dando cuenta el Congreso cada marzo de la implementación y de los avances de esta ley. Y eso es profundamente relevante. También en todos los servicios públicos van a haber capacitaciones, en el sistema judicial, en carabineros, en los establecimientos bancarios, en el registro civil, para que sepan y que existan protocolos para una buena y correcta atención, lenguaje de las personas con autismo y en todos los espacios públicos donde haya mucha concurrencia, entre otras medidas. Así como un tema muy relevante es que si hay un tutor, un padre o una madre que esté en su espacio o en su horario laboral y su niño o niña en etapa de estudiante tiene una descompensación, el empleador tiene que facilitarle la salida para ir a estar con su hijo e hija. Eso no puede ser causal de despido. Importante señalarlo también, entonces, una ley que no solamente aborda los derechos a la igualdad de oportunidades y la inclusión social de niños, niñas y adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, sino que también que aborda la realidad de quienes cuidan a esos niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de la ley TEA con la diputada Carolina Marzán, una de las impulsoras de esta ley que promulgó ayer el presidente Gabriel Boric. Además, solo mencionar que el presidente Gabriel Boric fue diagnosticado cuando pequeño de su trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto?, TOC, y por eso también ha puesto sobre la mesa, como probablemente antes no se hacía por parte de los liderazgos políticos o del mundo económico u otros, la idea de que cualquier persona efectivamente puede haber sido diagnosticada o puede ser diagnosticada con algún síndrome neurodivergente o con algún problema de salud mental, por ejemplo, que son tan ausentes de la conversación y que son tan importantes, por ejemplo, para avanzar en materia legislativa como esta norma. Muchas gracias, diputada, quien hoy ha amanecido con la marraqueta más crujiente y con el té más dulce,
que es lo que se dice aquí cuando gana Colo-Colo. Muchas gracias, diputada. Un abrazo, que esté muy bien. Un lindo día, muchas gracias. Igualmente. Igualmente, y ojalá sirva además también para impulsar otras legislaciones.